lo dijo en la primera hora. Bueno, 8 de la mañana con 11 minutos. Le envío un saludo a don Walter Vinicio Ortiz, que está conectado, y quiero decirle que a mí no me da vergüenza tener una posición de promover el diálogo como solución a la controversia, a la polémica, al clima de conflictividad social que vive la República. A mí no me da vergüenza. Pero nos dice que ya ni vergüenza tenemos a propósito del mensaje institucional que generó este medio de comunicación, que creo que es lo responsable. Y no vamos a caer, como digo, yo no voy a caer en este extremo de pedir que a Lazo hay que derrocarlo, que hay que lanzarles gasolina a los indígenas. Para mí esa no es la solución. Para mí, es mi criterio y yo no lo voy a cambiar, lo voy a mantener. Lo he mantenido y lo voy a seguir manteniendo. Así que de eso no tengo por qué avergonzarme. Le digo con todo respeto a nuestro oyente. Bueno, 8:12 en la mañana, 10 días de movilizaciones. ¿Cómo ve Pedro José Freile el escenario político que enfrentamos? Ex candidato a la presidencia de la República, que nos visita acá en la radio. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, Belkis, a todos los amigos de Sonorama. Un gusto estar con ustedes esta mañana, sintiendo mucho a quienes ya forman parte de los deudos de la protesta, las familias que de una u otra manera tienen heridos o ya tienen fallecidos dentro de sus familias. Esperemos que esto se procese de una manera más rápida, de una manera más prudente. Eso vamos a comentar el día de hoy con mucha preocupación, Fabricio, y sin embargo no con menos esperanza de que si se ajustan las tuercas y se opera con un poquito más de transparencia, vamos a detallar esto, las cosas se pueden solucionar en los próximos 3 días. ¿Pero de qué depende? Ajá. Bueno, primero el asunto depende cuando tenemos unas partes en conflicto, como sociedad evidenciar quiénes son estas partes en conflicto. Detrás de las justas proclamas del movimiento indígena subyace también un malestar general, un hambre general que siente la mayoría de ecuatorianos, de una u otra manera la insuficiencia de los recursos con los que contábamos antes y no contamos hoy para el día a día, hasta literalmente personas que están viviendo una familia de 4 con 1 litro de leche a la semana. El gobierno necesita hacer un ejercicio de empatía más allá de decir las cosas políticamente correctas y darse cuenta de que lo que sucede no es solo cuestión de terceros que han gobernado mal, lo cual es evidente, sino además de falta de gestión del gobierno y de un exceso de celo de parte del aparato de economía y finanzas de la República del Ecuador, puntualmente del ministro Simón Cueva, quien definitivamente ya tiene ganada la beca para trabajar en el Banco Mundial, pero que nos ha generado reservas que hoy son innecesarias en caja e indispensables para garantizarnos salud, seguridad y educación a los ecuatorianos. Pedro José, ¿cómo está entendiendo el gobierno nacional estas protestas? Y lo pregunto porque tal parece que todo se reduce a demandas de la CONAIE como tal, se asocian los hechos de violencia perpetrados aparentemente desde la misma CONAIE, pero no se está leyendo, no se está entendiendo que hay demandas también desde diferentes sectores, que no son nuevas, que se las ha venido conociendo en los últimos meses, y sobre lo cual, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha hecho muy poco frente a lo que necesitaba hacer y sobre todo ha comunicado muy poco o nada respecto de lo que sí ha logrado hacer. Y esto es porque la lógica de la eficiencia, tal vez que opera en muchos negocios en el sector privado, manda que realmente sean los resultados los que se exhiban. Pero el gobierno no nos está contando con quién más está negociando. Crean ustedes que además del pliego de 10 peticiones de la CONAIE, mal auspiciada por la forma de hacer política de su vocero, el señor Isa, existen un montón de otros grupos de presión que están en este mismo momento presionándole al gobierno para ponerse a su lado, para mitigar sus voces, para sumar en la calle, y lo que necesitamos es que el gobierno en el ejercicio, esa es una sugerencia de hecho al presidente Lazo, en el ejercicio de negociación exhiba y transparente cuáles son los otros factores de presión social que tiene el gobierno encima dentro de esta negociación, porque caso contrario vamos a tener una negociación en donde alguien pierde, alguien se va resentido de nuevo, alguien sigue siendo relegado por la historia y después de unos años sigue siendo la justificación para que los campesinos detrás del movimiento indígena sigan reclamando lo mismo. Démonos un baño de transparencia en este momento. ¿Qué hay con el maíz? ¿Qué hay con el camarón? ¿Qué hay con el banano? ¿Qué hay con los comerciantes? ¿Qué hay con esa reforma tributaria salvaje que nos pasó por el Ministerio de la Ley? Pongamos estas cosas que son factores de presión que nos van a volver a las calles a todos si no son procesadas hoy en la oportunidad que lamentablemente el conflicto nos brinda. Es necesario que estas cosas se pongan sobre la mesa o no vamos a lograr negociar nada. Y es el gobierno
quien tiene la posición de fuerza dentro de esta negociación, porque no hay partes iguales en esta negociación, no hay una fuerza beligerante, no hay una potencia extranjera que sea la que combate con el gobierno. Estamos hablando de un movimiento indígena del cual se están colgando otras causas sociales, incluso para justificar impunidad y violencia y vandalismo. Así que la transparencia en esto y el ejercicio de ceder de parte del gobierno, llámese lo simbólico, en este caso puede ser el espacio de la Casa de la Cultura y el Arbolito, debe ser el primer paso para que hablemos de verdad. No entre las embajadas a las cuales se agradece su interés, pero que el tema no sea entre oídos sordos, sino una negociación que permita construir algo de gobernabilidad hacia largo plazo, no solo la solución del momento. ¿Usted cree que fue un error entonces, por ejemplo, esta decisión del Ministerio de Interior y de la Comandancia de Policía de ubicar uniformados en la Casa de la Cultura, apelando a la requisición, que es una prerrogativa constitucional en estado de excepción? No creo que podemos hablar de un error al momento de juzgar una cosa que está sucediendo todavía. Hay que ver el resultado en el largo plazo. Creo que la forma en la que se llevó a cabo definitivamente dio un mensaje de violencia y no un mensaje de voluntad de diálogo. La Casa de la Cultura, para quienes hemos estado en el activismo social, representa un espacio no solo de cultura, sino efectivamente un espacio para compartir en un momento en donde la protesta descansa con el ánimo de la composición. Yo he dormido en el Arbolito, probablemente ustedes algún rato lo han hecho también, muchos de los que nos escuchan, y quitarle esos símbolos por anticipado a la protesta no garantiza un resultado de rendición, que por otro lado no es lo que se busca. Lo que necesitamos es hoy entender, y tal vez el gobierno tiene que abrir los oídos en esto, no es hoy ya la defensa de la democracia lo más importante, es la construcción de la paz. Y para que esa construcción de la paz tenga sentido, tenemos que ir a otros símbolos en los cuales podamos comulgar. Una pambamesa en donde cada uno de los actores políticos puede exhibir lo mejor de lo que puede aportar para esta composición. Sí, estamos en ese punto. Y yo digo, en los próximos 3 días, mientras no haya desabastecimientos completos, es el momento de construir esa pambamesa y lograr un resultado efectivo que le va a convenir incluso al gobierno por gobernabilidad. Pero si pasa ese tiempo, y hablo de 3 días por los desabastecimientos estratégicos de la ciudad, después de eso, esto es Gotham City y agárrense. Sí, yo creo que ya es Gotham, ¿verdad? Ahora bien, sin duda alguna, desde toda óptica la violencia es reprochable. Usted ha dicho, se ha dejado un mensaje de violencia a propósito de lo ocurrido en la Casa de la Cultura. ¿Cómo gestionamos estas jornadas de protesta, de movilización que se busca que sean pacíficas, si también la respuesta por parte de las fuerzas de la Policía Nacional no son precisamente, bueno, no voy a utilizar el término pacífico, pero no como debería ser, quizá en el respeto de los derechos humanos? Hemos visto hechos que nos han dejado aterrorizados, hay muertos ya a propósito de estas jornadas de movilización. Entonces, ¿cómo llamamos a la paz, al diálogo, cuando tenemos esto que se ha denominado represión por parte de la misma Policía Nacional? A ver, yo pondría la carga en ese punto en particular, en la inteligencia que el liderazgo del movimiento indígena y de quienes están manifestándose tienen que tener. Hay algo que es innegociable, hay algo que es incuestionable, es algo que no se puede condicionar, y es la paz. Entonces, no podemos poner la violencia como condición para negociar, porque la paz es la condición mínima en la que necesitamos construir. Los grandes procesos sociales que de una u otra manera han enfrentado a las naciones a construirse a partir de la protesta social, solo han logrado empezar a construirse, y no es solo el tema del diálogo, es entender cuál es el valor intrínseco que defendemos, y esa es la paz. Cuando los manifestantes, entre los manifestantes hay infiltrados, y la misma manifestación que se vanagloria de tener una organización monolítica e ideológica no puede controlar el hecho de uso de petardos, del uso de armas de fuego, inclusive dentro de la manifestación, el mensaje es que realmente se les está yendo de las manos también. Yo creo que quienes protestan hacia adentro deben hacer cercos de seguridad para aislar a quienes tienen capacidad destructiva, porque solo en esa medida, además, es la fuerza pública la que, teniendo el cometimiento, la obligación legal de proteger al resto, puede deponer un poco posiciones que hasta hoy, yo creo, no han estado fuera de la técnica, pero que claro, en el calor de la contienda pueden irse saliendo de las manos. Ya ha empezado a suceder el uso de bombas lacrimógenas apuntadas a partes del cuerpo que pueden tener uso, digamos así, un destino letal, evidencian eso. Pero sí, aquí hay una parte en donde del lado de la manifestación se requiere enfriar la cabeza. El que se excita mucho discierne poco, y creo que Issa, tal vez incluso como vocero de la protesta,
Tiene que enfriarse la cabeza o poner otro vocero delante, porque entonces estamos empezando a caer en que la potencia de su discurso se convierte en un factor de ego que le va a obnubilar y pone en riesgo la vida de las personas. Aunque usted escuchó a Isa ayer, yo a Isa no le escuché ayer, aunque, a ver, yo hubiese esperado tal vez otro mensaje, pero claro, hay condiciones que me imagino yo a la interna de la CONAIE habrán analizado. Pero no le escuché a Isa con una actitud de confrontación, o sea, no le escuché envalentonado. No, yo no le escuché exaltado, pero yo te puedo, o sea, cualquiera, digamos así, no es solamente lo cortés de la forma, sino el contenido de la amenaza. El señor Isa ayer, sin duda, con una posición más pausada, nos ha amenazado con el caos absoluto. Y en ese sentido yo creo que no es el movimiento indígena, es la forma en la que se dan los mensajes. Hay una amenaza en ciernes que dificulta la posibilidad de negociar. Yo creo que este es un momento de sabiduría, como dicen ellos, de los taitas y de las mamas del proceso indigenista ecuatoriano, que tienen que recuperar ese talante con el que quiso ayer presentarse el líder de la protesta, pero que tiene que en el discurso contener realmente una posibilidad de diálogo. Si la siguiente movida, en consecuencia del gobierno, es ceder estratégicamente para poder construir la negociación y exhibir además todos los intereses sobre la mesa, creo que este proceso, de hecho, por sí mismo es un proceso social en el que todos podemos Pero usted ganar. le ve, Pedro José, digamos, y usted ha dicho algo que es clave. Y aquí, evidentemente, uno dice desde el idealismo, ambas partes tienen que ceder, pero lo que usted dice es cierto. El gobierno tiene más que ceder, obviamente, primero porque toma la decisión finalmente. Claro, y es el que representa al Estado y tiene el monopolio de la fuerza, etcétera. Ayer el ministro Jiménez hizo una declaración en la que dijo, nosotros queremos ir al diálogo, pero igualmente puso una condición. O sea, es falso que el gobierno no puso una condición. Dijo, vamos al diálogo, pero tienen que deponer las protestas. La CONAIE dice, vamos al diálogo, pero tienen que derogar o revocar el estado de excepción y permitir que lleguemos al arbolito y a la Casa de la Cultura. Entre estas dos posiciones está claro que las dos partes tienen condiciones. Yo soy muy crítico de la gestión del gobierno, como es evidente, pero he revisado un poco en cuáles han sido las declaraciones del ministro de Gobierno el día de ayer. Y él en realidad no dice de poner las manifestaciones, él lo que pide es de poner la violencia, de poner el vandalismo. Y en ese sentido creo que todos los ecuatorianos más bien tenemos que enfriarnos la cabeza, porque de lado y lado, o sea, por un lado tenemos los llamados que se mantienen en pie de lucha y gente que agarra el micrófono y dice que se caiga el presidente, pero por el otro lado encontramos personas también que llaman a defender el orden armándonos como si estuviéramos en la Edad Media de garrotes. Entonces, esas posiciones de donde vengan, que convocan a la violencia, son incorrectas. Cuando la condición, y tal vez es así, igual un consejo al ministro de Gobierno, el tema que debemos conjugar, es que la paz es innegociable. Y si del lado de la CONAIE estamos claros de que la paz es innegociable, de que dentro de las líneas de la protesta se puede segregar a quienes tienen intentos violentos y del lado de la fuerza pública se puede controlar la verdadera misión institucional de los órganos de control de la seguridad, ya estamos sentados en la mesa. Ya estamos en la misma mesa. Súmenle a esa mesa a quienes quieren hacer presión externa y aprovechar de la movilización para sacarse su agosto de por medio. Y realmente de aquí a un mes de negociaciones, ya sin violencia, estaremos construyendo probablemente proyectos de ley, actos del Poder Legislativo e incluso políticas públicas más encaminadas a usar al menos 3.000 millones de dólares que hoy el avaro de Molière, llamado Simón Cueva, tiene escondidos y tiene aparte separados para la beca que él tiene en el Banco Mundial y que deberían estarse utilizando hoy para atender las necesidades de inversión social mínimas que nos traigan la paz. Hace unos minutos en nuestro panel, Cari Cruz, el ex subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, puso sobre la mesa varios elementos. Él dijo, no existe claridad necesaria y experticia que la situación demanda al referirse al gobierno nacional, que el presidente de la República no asigna la importancia necesaria al tema político. ¿Qué opinión le merece? Difícil entender cómo habrá sido la experiencia de Juan Manuel. Lo que yo creo es que el gobierno tiene una forma de entender la política con la que no concordamos muchos ecuatorianos, definitivamente, una manera muy cerrada, tal vez de pocas voces, de pocos cerebros brillantes, pero que entre ellos son autoindulgentes y se aplauden entre ellos. Yo imagino que... O sea, viven en una burbuja más claro. Es una cofradía de fans unos de otros. Entonces nos encerramos entre la Belkis, el Fabricio y el Pedro que se llevan bien y le decimos a la Belkis, qué lindo escribiste, Belkis. Y Belkis, no, Fabricio, es que yo te escuché a ti, Pedro, y cualquier cosa. Nos echamos las flores, viene alguien de por aquí y nos dice, ¿saben que les estuve oyendo? Tú no oíste nada porque acá es donde estuvimos pensando. Esa forma de actuar del gobierno tiene que bajarse a la calle
porque si no el gobierno se puede caer. Y si el gobierno se cae, se rompe la paz, que es más importante inclusive que la democracia, porque la Constitución conserva todos los remedios legales para estas situaciones, pero los remedios políticos solo subyacen hoy en las manos y en el corazón del presidente de la República. A mí me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido porque no he escuchado muchas voces criticando al ministro de Economía y Finanzas. O sea, ha habido una crítica al presidente, el manejo político, al ministro del Interior, a la Policía Nacional, pero no tanto al ministro de Economía y Finanzas. Usted es una de las pocas voces, ha habido pero muy pocas, que critican el manejo económico y la postura. Pero es solo el ministro de Economía y Finanzas el que termina, porque el que toma la decisión es el presidente. El ministro es un ejecutor de lo que decide el presidente. Eso es lo que me preocupa. Yo veo que en el caso de nuestro frente económico, el ministro de Finanzas no es un ejecutivo del presidente, sino un ejecutivo de sus propios intereses o de los que sea, que no me son comprensibles y que de hecho no compaginan con el interés de la República del Ecuador que él representa. Pero no es el presidente de la República, porque el modo de actuar del Ministerio de Finanzas parecería ser el de una dependencia de los organismos multilaterales de crédito y no el del interés de la República del Ecuador. Ojo, que yo soy liberal, soy totalmente abierto al uso de mecanismos internacionales de financiamiento, a la inversión extranjera, pero creo que la forma de funcionar del Ministerio de Finanzas solo le construye al Ecuador como la continuación de un proceso que tiene 14 años de endeudamiento sistemático y de falsa prudencia fiscal que termina guardando plata debajo del colchón solo para los más pudientes, desprotegiendo a las capas de la sociedad que más necesitan esos recursos. Por eso mi crítica sí es directa al ministro de Finanzas. Yo creo que él es el producto de un pacto político en algún momento instaurado por las fuerzas en el poder, por el partido dominante, por el presidente de la República, pero que es un pacto que hoy se necesita romper. Porque si no se rompe ese pacto y esa visión desde la administración de la economía, no se va a poder construir con suficiencia la inversión social que hoy es una cuestión de emergencia nacional. Correcto. Volvamos al tema del diálogo. Como ya sabemos, representantes de organizaciones de la sociedad civil lo están propiciando. El presidente de la República ha aceptado. Desde la CONAIE ya, como es conocido, se han puesto ciertas condiciones, sobre lo cual ya se ha pronunciado también el gobierno nacional. ¿Cómo se mira y con qué expectativas se mira justamente esta posibilidad de sentarse y de que las partes cedan? Yo siento que es el momento en donde la sociedad tiene que explicitar su voluntad de que las partes se sienten. Porque de nuevo, el gobierno nos representa oficialmente a todos, la CONAIE representa oficialmente a una parte de la población y hay otras partes que están negociando alrededor de este conflicto que no son visibles. Entonces es el momento de hacer visible esto y saber quiénes somos todas las partes interesadas en la composición de este asunto. Yo soy un abogado independiente, como alguien que depende de poder salir a trabajar todos los días, necesito participar de este diálogo. No puede ser un conflicto entre dos. ¿Dónde están las cámaras en este instante? Los gremios profesionales. ¿En dónde están los artesanos? ¿En dónde están los maestros? ¿Por qué no están en la mesa si este asunto realmente nos involucra a todos? ¿Dónde están los servidores públicos? Y no digo que tomen una fracción de un lado o de otro, sino que podamos hacer. Ayer hicimos un ejercicio muy simpático con 6, 8 políticos de distintas facciones, tratando de hablar sobre estas cosas, poniendo como un solo objetivo en el centro poder lograr la conservación de la paz, la reconstrucción del orden, desde cualquiera fueran los planteamientos de cada uno. Y saben que el ejercicio es posible, el ejercicio es perfectamente viable, pero la iniciativa de que esto suceda está en las manos de un solo gestor en esta mesa, se llama Presidente de la República. Antes de que se me vaya Pedro José Freire en la recta final de esa entrevista, inevitable preguntarle, en su radar y en medio de esta coyuntura política, ¿cuál es el futuro inmediato político de Pedro José Freire? ¿Va a ser candidato en 2023? Lo primero es ayudar a construir la paz, porque de pronto llegamos al 2023 sin calendario. Sin fecha en el calendario. Lo que sí dio Fabricio, y de hecho en esta semana teníamos nosotros algunas cosas pensadas respecto del 2023, pero creo que lo prudente y lo serio es esperar a que pasen estos conflictos, aportar hasta donde podamos, por ejemplo, desde lo local, lo hemos advertido, pedirle a la alcaldía de Quito que se asegure de mantener el monitoreo y control y vigilancia directo de lo que son fuentes de agua, sitios de abastecimiento específicos en los páramos para el abastecimiento oportuno de Quito, en facilitar las líneas de abastecimiento de gas. Virtualmente sé que la ciudad en este momento está desabastecida, en garantizar subestaciones de transmisión y líneas de baja y media bajo la jurisdicción de la empresa eléctrica Quito para evitar desabastecimientos. Los escenarios de negociación con una ciudad capital desabastecida, además de invadida y violenta,
son peores para todos que si se pueden mantener los servicios básicos. Y de hecho, hay menos vigilancia que lo necesario en todos los sitios que acabo de mencionar. Entonces, al alcalde que se ponga pilas para no lamentar cosas y coordinar el aseguramiento de esos lugares mientras se procesa de manera oportuna la negociación que tiene que abrir hoy la presidencia de la República. ¿Cómo ha visto usted el papel del alcalde Guarderas en esta crisis? Uy, yo creo que Ese uy ya me dejó pensando. Santiago Guarderas es un buen hombre, es un gran abogado. Yo he dicho que toda la vida ha mantenido ese palmarés de ser un referente dentro de la industria jurídica, y creo que así quiero acordarme de él siempre. Hoy lo importante es que haga lo mínimo, y eso es custodiar los abastecimientos de seguridad y operación logística de la ciudad para que no nos detengamos mientras sucede la paz. Veamos qué pasa. Entonces no quiere anticipar todavía nada. No es prudente hacer todavía estas cosas mientras tenemos estas cosas que son más importantes que... De acuerdo. Pero sin duda voy a estar aquí el momento en que sea oportuno hacerlo, Fabricio, y más bien en estos días vamos a estar de cerca, y es el esfuerzo en el que estamos concentrados, es que los partidos, los actores políticos, desde los gremios, desde lo institucional y los movimientos levantados hoy casi en armas, puedan procesar la paz. Ese es el esfuerzo de este momento. Correcto, y me parece prudente la actitud de Pedro José Freile, que valoro. Gracias por visitarnos, Pedro José. Llegó sin problemas. Sin problemas, realmente todavía no pasa nada. De hecho, ahorita vamos a recorrer la ciudad justamente para ver de primera mano lo que hemos estado haciendo estos días, cómo están los sitios de conflicto. De acuerdo. Gracias a nuestro invitado, muy amable. Fabricio Doctor Vélez. Pedro José Freile, ex candidato a la presidencia de la República, con su visión sobre visión crítica, además, del momento político que estamos viviendo en la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.